Hola, hola gente, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese veranito? Seguro que estupendo. Bueno, me he venido hoy aquí a grabar al estudio un tutorial de cómo hacer alas con fibra, ¿vale? Vamos a ver los tipos de fibra que tenemos en la tienda Light Painting Paradise y el uso que le podemos dar para hacer este tipo de alas, que yo la suelo hacer bastante, como estáis viendo aquí algunos ejemplos, y vais a ver las diferencias que hay y las diferencias entre utilizar modo de luz continua o en modo estroboscópico. Así que nada, vamos a ello. Por un lado tenemos la fibra redonda, ¿vale? Fibra redonda. Lo que es la longitud, hay dos versiones. Tenemos 1 metro y 2 metros. Yo particularmente las de 2 metros me parecen una pasada de largas. Lo bueno que tú las puedes cortar, le pegas un corte y te la pones a la medida que tú quieras. Existen dos diámetros, este que es el más gordito, que son 10 milímetros, y luego una un poquito más fina de 5 milímetros, ¿vale? Con este vamos a utilizarla y hacer unas alas muy chulas. Y luego por otro lado está la fibra cuadrada, no se aprecia mucho aquí, pero es un poquito cuadrada. Y tiene una principal diferencia con la redonda, que esta ofrece una luz degradada, es decir, que empieza en un color y va degradando a otro, ¿vale? Eso ahora vamos a hacer unos ejemplos y veis qué se pueden hacer con ellas y vais a ver que es súper fácil y espectacular. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra modelo, que la verdad que trabaja increíble y lo mejor cobra muy barato. Vamos a hacer con la fibra redonda, en este caso la de 10 milímetros, a mí me suele gustar más para hacer este tipo de ala que os voy a mostrar, la de 10 milímetros porque es más gordita. Hemos configurado en la linterna Light Painting Reuse un modo estroboscópico, ¿vale? Y bueno, lo que es la potencia de la linterna, pues eso ya va ajustado a los parámetros de cámara que tengáis, tanto de F como de ISO, ¿vale? Y bueno, como veis, si yo pulso el botón va parpadeando, ¿vale? Que esto creará un efecto parecido así como 3D muy bonito. Y como veis os quería mostrar una cosa que tienen las fibras, que en el final, ¿vale? En el borde luce mucho. Esto va a generar unos puntitos bastante más potentes, pero a mí personalmente me gustan, ¿vale? La manera de proceder a hacer estas alas, que yo las he hecho bastante, sería así: nos meteríamos detrás de nuestra modelo, sujetaríamos con los dedos, importante, los dedos si los ponemos por delante de la fibra, esto quedará negro, así que hay que tratar de hacer así un pellizquito para que la luz siga pasando hacia cámara. Nos situamos detrás de la modelo y pulsamos, bajamos, ¿vale? Esto sería para un lado y para el otro exactamente igual. Y con esto generamos este tipo de alas súper bonitas, aparte de otras cosas, efectos, iluminaciones que queráis meter en vuestra escena Light Painting. Sabiendo cómo se hacen estas alas, luego ya, al igual que las hacéis hacia arriba, se pueden hacer hacia abajo. Mirad, esto es otro tipo de efecto. ¿Que os molesta el puntito este que deja? Que a mí personalmente me gusta, pero a vosotros os puede molestar. Pues nada, un taponcito, un poquito de cinta aislante y fuera. ¿Que el color blanco os gustaría un color azul, un rojo, un amarillo porque el blanco no os gusta? Pues mira, tenéis los filtros de Light Painting Paradise, ¿vale? Que se sitúan en el adaptador All-in-One, que tiene ahí un portafiltros, y le podemos dar otro color. Vamos a probar por ejemplo un rojo, lo abrimos, situamos el filtro que se sitúa de una manera muy fácil y cómoda, lo volvemos a meter y ya lo tendríamos en rojo, ¿vale? Al final esto ya pues a gusto de cada uno, el tema de colores y demás. Y nada, pues esto ya es un poco de práctica para que te queden bien simétricas. Si las giramos hacia cámara un poco, generará una curva que hace muy bonita también, un volumen muy bonito, ¿vale? No es lo mismo bajarla recta que bajarla un poco en diagonal. Todo eso ya lo vais a ir probando vosotros y veréis que, vamos, son súper fáciles de hacer y muy llamativas. Bueno, ahora vamos a hacer una práctica con la fibra cuadrada, ¿vale?
le hemos configurado luz continua porque vamos a hacer otro tipo de ala. Y como veis, este es el degradado que hace. ¿Veis? Que empieza en amarillo y va terminando en naranja, ¿vale? Este degradado es precioso. Estamos con una luz fría normal. Luego le podemos meter filtros. Sí que es cierto que hay algunos colores que el degradado no es tan pronunciado, no puede molar tanto, pero hay otros que mola muchísimo. Hace degradados muy bonitos esta fibra. Y como veis también tiene el puntito de aquí que sale más luz, que yo en este caso cuando trabajo con alas con luz continua lo suelo tapar con cinta aislante, aunque también, como veis en este ejemplo, aquí no está tapado y hace un poco las líneas en el extremo, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo sería trabajar con luz continua con la fibra cuadrada? Pues nada, vamos a hacer un ejemplo aquí con luz y luego ya haremos la foto a oscuras para que veáis cómo queda. Simplemente es, en nuestra cabeza imaginamos la forma del ala y vamos sacando la fibra para adentro y para afuera, vamos dibujando en nuestra cabeza y la tendríamos tanto por un lado como por el otro. Eso al final es un poquito de práctica, ¿vale? Está claro que si haces las primeras y se te ha quedado corta o aquella más larga que por aquí, pues bueno, es practicar y le coges el truco rápido. Pero es súper sencillo, es mover la fibra hacia adelante y hacia detrás pintando este tipo de trazos. Así que nada, vamos a hacer algunas pruebas en oscuridad para que veáis cómo queda. Vale, pues vamos a iluminar a la modelo y vamos a trabajar con la fibra cuadrada sin tapar la punta, ¿vale? Que dejará unas líneas al final que igual os pueden gustar. Ahora lo veis, vamos a ello. Iluminaríamos a la modelo, fijaros, como una estatua, increíble cómo trabaja esta chica. Y vamos a por las alas. Desde detrás de la espalda salimos y vamos moviendo y dibujando, ¿vale? El otro lado, hacia abajo y lo tendríamos. Ya te digo que tenéis que practicar para que os queden simétricas, a ver cómo ha quedado. Ahora vamos a hacer unas alas, como os he comentado antes, con la luz estroboscópica, es decir, parpadeando, con la linterna Light Painting Rius, el adaptador All-in-One by Carles Calero y con luz fría, ¿vale? Vais a ver que es súper sencillo. Fijaros que yo este tipo de alas las hago bastante. Siempre en los retratos de estudio suele sacar alguno de este tipo que son espectaculares. Si lo mezclas con otras herramientas o con humo y cosas así, queda muy bien. Así que nada, vamos a hacer la práctica. Iluminamos a la modelo, vale, en este caso estoy utilizando una linterna MacLight 2D y vamos a por ello. Fijaros que es muy fácil. Lo normal, yo hoy grabando el tutorial estoy con camiseta roja y con las mangas al descubierto, en manga corta. Lo normal es que trabajéis siempre con ropa lo más oscura posible y si puede ser en manga larga, mejor, ¿vale? Porque esta fibra, al ser redonda, puede proyectar algo de luz pues a nuestro rostro, brazos y nuestra ropa, ¿vale? Así que venga, vamos a hacer la práctica y veréis qué bien queda y lo fácil que es. Me sitúo detrás de la modelo, pellizco la fibra por detrás para no taparla y sería este movimiento. Vale, un lado, otro lado. Vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, pues esto ha llegado a su fin. Yo he terminado. Ahora os toca a vosotros practicar, ¿vale? Me encantaría ver que hacéis trabajitos en exteriores, en estudio, creando alas y que os haya ayudado este tutorial para aprender alguna cosita nueva. Y nada, deciros que esto al final, las fibras, es un ejemplo nada más, el tema de las alas. Podéis generar todo tipo de trazas para hacer plantas. Con la de 5 milímetros un filtrito naranja se puede hacer un fuego espectacular. Es conseguirlas y darles una vueltecilla porque tienen muchas posibilidades. Vale, que lo dicho, me despido, que espero que os haya gustado de nuevo. Y deciros que nada, que darme un poquillo algún like y seguirme en Instagram o en Facebook, estoy como Iván Lucio Light Painting.
Y si no, en ivanlucio.es pues podéis conocer un poquito más de mí, ¿vale? Pues nada, venga, me despido. Chao.